Vimos que usted estuvo apoyando a los miembros, a un grupo de miembros exconstituyentes o constituyentes, asociación de dignatarios, en su querella por el tema de un antejuicio contra Gloria Porras. A ver, ¿qué tanto de razón hay ahí? Cuéntenos la historia. ¿Qué pasó? ¿De qué se le acusa a Gloria Porras? ¿En qué momento procesal va esto? A ver. Sí, la Asociación Dignatarios de la Nación ha sido dilapidada en las redes sociales porque han dicho que es una asociación que empezó a funcionar para empezar a atacar a los funcionarios públicos, pero esta asociación se creó a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Los constituyentes que crearon la Constitución, se aprobó también un acuerdo, un decreto en donde se crea esta asociación en aras de que estos constituyentes, cuando algo no se está dictando conforme a la Constitución o al espíritu por el cual ellos crearon esta norma, entonces estos constituyentes tienen que actuar y hacer acciones para defender la Constitución. Entonces, esta entidad tal vez no se le ha dado mucha publicidad, ¿verdad? Porque a diferencia de todas las asociaciones que hay, por ejemplo, Mirnamac, Alianza por Reformas, esta asociación es muy importante porque está dirigida o creada por los mismos que crearon la Constitución. Pero, licenciada, hay un tema ahí, y es que no todos en la Asociación de Dignatarios piensan igual. Es correcto, pero como porque hay gente de izquierda y de derecha. Es correcto. Como toda democracia, hay opiniones a favor y en contra, y la que gana es la de la mayoría. En este caso, la Asociación Dignatarios tiene actualmente vivos, ¿verdad? Porque ya son personas de la tercera edad, 35, y 10 se oponen y 25 están a favor de esta denuncia. Entonces, esta denuncia, tenemos, como toda sociedad democrática, obviamente hay oposición, y en esta oposición pues sí se han opuesto al planteamiento de esta querella que inició. No es tan fácil comprender porque es un tema de derecho internacional. Generalmente pues para manejar esta temática de derecho internacional tiene uno que tener grados avanzados de derecho, incluso hasta doctorado, para poder entender estos conceptos tan complejos. Pero para simplificar, básicamente, la Asociación de Dignatarios que defiende la Constitución, que como bien lo decía Richard, hay unos que se oponen a las acciones, pero la mayoría dijo, sí, defendamos la Constitución, y esto que está haciendo no solo Gloria Porras, sino que de Mata Vela y Bonerge Mejía, esto que están haciendo ellos son violaciones graves a la Constitución y tenemos que hacer algo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la violación a la Constitución en la cual incurrieron estos tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad? La Corte de Constitucionalidad se integra por 5. De esos 5, 3 ampararon a un embajador, que es el embajador del Reino de Suecia. Y los otros 2 razonaron. Pero el amparo no lo metió el embajador. No, ahí está el problema, y por eso planteamos nosotros la querella. ¿Por qué? Porque la que lo planteó fue la Fundación Mirnamac y Alfonso Carrillo. ¿A petición del embajador o por motu propio? Según explicaron ellos en el amparo, la Fundación Mirnamac y Alfonso Carrillo lo hicieron para defender el derecho constitucional de la paz que nos asiste a todos los ciudadanos. Ajá. Entonces lo plantearon, y la verdad es que yo no tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? Yo como profesional vi la actuación legal, y la actuación legal es contraria a el derecho internacional. ¿Por qué es legal? O sea, había un embajador de Suecia, y si mal recuerdo, el presidente Jimmy Morales lo declara non grato. Esa acción está en derecho y es parte de las funciones o parte de las atribuciones que tiene el presidente. ¿Podría explicarnos? Sí, para hacer la diferenciación, se usa el término común para decir non grato, pero en el caso específico no se llegó a una declaratoria de non grato.
sino que lo que se hizo fue diplomáticamente, ¿verdad? Decir, como cuando no lo dejan a uno entrar a un evento, decir diplomáticamente, mire, señor del Reino de Suecia, necesito que retire a su embajador de Guatemala. Esa carta que emitió el presidente con base a sus facultades, esa carta fue la que fue objeto de amparo. Entonces es como que, digamos, alguien se quiera meter entre las cartas de dos enamorados, ¿verdad? Esos son asuntos entre ellos. En este caso, las relaciones entre los estados son entre los estados. No tiene que venir la Corte de Constitucionalidad a meterse. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente y dónde especifica que él tiene la potestad de hacer eso? El artículo 183, literal O y literal P de la Constitución Política de la República establece que le corresponde al presidente el manejo de la política exterior. Y también dice el otro inciso que le corresponde a él decidir sobre el exequatur que se le otorga a los cónsules. Entonces, esto significa que es el presidente al que la Constitución expresamente le designa la facultad. Y entonces, ¿en base a qué la Corte de Constitucionalidad le da el amparo a esta gente, Carrillo y Mirna Mac? Ellos dijeron en su resolución que para preservar la paz y con base al artículo 1 constitucional que dice que el Estado se organiza para promover el respeto de la persona humana y la paz. Entonces, con base a eso, ellos contradijeron una norma expresa constitucional y les dijeron al presidente y a la ministra de Relaciones Exteriores, mire, usted no esté mandando estas cartas. Y se metieron en sus funciones, ¿verdad? Y el tema del derecho internacional, dice la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dice que es cuando haya una disputa entre los privilegios e inmunidades que se otorgan con base a la Convención de Viena, será dilucidar en una corte internacional. Porque esa es otra cosa que no lo denunciamos, pero también es delito. El derecho internacional establece que no pueden ser sujetos de ninguna acción legal en juzgados, digámoslo así, o en la Corte de Constitucionalidad, los embajadores. Si un juez manda a citar a un embajador, eso hace incurrir el juez en un delito. ¿Y la Corte de Constitucionalidad citó a...? Se metió a hacer eso, y como la embajada, ellos tal vez sí tienen mejores asesores que nuestros magistrados de la CC, le concedieron a la embajada del Reino de Suecia, mire, manifiéstese en cuanto a este amparo, porque están pidiendo este amparo para usted. Y la embajada no se apersonó, porque ellos sabían eso, y por eso después el embajador no se pronunció. Bueno, y nada, pero bueno, vamos a ver. Se presenta el amparo, el embajador de Suecia no se va, y los constituyentes que vieron este detalle presentan el amparo. Ok, el amparo, según tengo la entendido, llega a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Justicia lo manda al Congreso, y en ese momento la misma Corte de Constitucionalidad se autoampara a sí misma. Ok, bueno, vamos a pasar la historia para que no se nos vaya mucho, que quiero llegar al momento. Se autoampara a sí misma, pasa el tiempo, ¿verdad? Y no se logra nada. ¿Por qué revive el amparo precisamente antes de la elección de Corte de Constitucionalidad? ¿No le parece eso una treta política? Pues mire, aquí hay que diferenciar que una acción es el amparo y el otro es el antejuicio. El amparo se otorgó a la asociación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Este amparo lo planteó el PDH para proteger también al embajador, pero la Corte Suprema de Justicia, cuando resolvió el amparo, emitió pronunciamiento y dijo la Corte Suprema de Justicia que esa es atribución del presidente y conforme el derecho internacional es una discusión entre estados y no le incumbe a la Corte de Constitucionalidad. Esa sentencia de amparo se utilizó como prueba para el antejuicio.
¿Por qué? Porque y ahí la Corte Suprema de Justicia no podía contradecirse a sí misma. Exacto, no podría contradecirse a sí misma, pero los que otorgaron el amparo no conocieron el antejuicio, sino que nombraron suplentes para hacer un poco más transparente la decisión del antejuicio. Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia analiza la prueba que era este amparo, dice sí, efectivamente este antejuicio procede y lo manda al Congreso. Luego ahí se autoampara, que fue el primer autoamparo que se emitió en la historia de Guatemala, y ese autoamparo paralizó la acción penal en contra de los magistrados, pero el problema aquí que se ha dado mala interpretación es con relación a los tiempos. Se tardó todo eso, el amparo, porque la Corte de Constitucionalidad tuvo retenido el amparo. Cuando se autoamparó y dijo, remítase a la Corte Suprema de Justicia para que emita una nueva resolución. Pero como la Corte de Constitucionalidad no tiene facultades para ordenarle a la Corte Suprema de Justicia qué es lo que tiene que resolver, solo le dijo, emita una nueva resolución. Y por eso la Corte Suprema de Justicia emitió una nueva resolución, pero en el mismo sentido. Pero los plazos los manejó desde la CC. Y eso fue lo que hizo que llegara a la elección de la CC. Bueno, actualmente tenemos la solicitud de antejuicio que llega al Congreso. El Congreso elige una comisión pesquisidora que preside el diputado Mario Taracena. ¿Y en qué fase está actualmente? Bueno, con el diputado Mario Taracena hemos tenido, yo como asesora de la asociación, hemos tenido un poco de problemas porque él se está extralimitando de sus funciones. La ley establece que la comisión se va a integrar como tribunal colegiado. ¿Qué significa esto? Que tienen que actuar siempre todos juntos. Cuando son tribunales colegiados, ese es el significado de actuar colegiado. Entonces el licenciado o el diputado Taracena empezó a pedir información con base a lo que él creía, pero nunca consultó a los vocales. Entonces esto nosotros lo hicimos ver y le dijimos que estaba mal, que consultara a sus asesores legales. Él se retractó y luego volvió a mandar otro oficio similar y nosotros lo recusamos porque dijimos que estaba actuando de forma ilegal. Luego él se pronunció en redes sociales diciendo que éramos unos ignorantes porque la ley que regía al Congreso no regulaba la recusación. Sin embargo, en la ley de materia de antejuicio, artículo 17, establece la excusa. La naturaleza jurídica de la excusa y la recusación es la misma, es pedir que se quite a un juez o a alguien que está conociendo un asunto porque se evidencia su interés personal. Entonces, a criterio suyo, el licenciado Mario Taracena, constituyente también, considera que está parcializado. Que considera de una manera personal el asunto, está parcializado. Él está a favor de Gloria Porras. Pues no sé si a favor de ella, pero de que está haciendo las cosas mal, sí las está haciendo mal. Bueno, ¿y ahora qué sucede? Entonces nosotros solicitamos la recusación, se ratificó la recusación y esto tenía que pasar al Pleno, pero en 2 o 3 ocasiones Mario Taracena ha hecho escándalos en el Congreso, como él se caracteriza más o menos en hacer ese tipo de escándalos para evitar que se cumpla con la ley. Entonces ya no se tocó ese tema, se nos citó, ratificamos la denuncia y ahorita estamos en el proceso donde Mario Taracena nuevamente dice que para seguir con el trámite tiene que oficiar a la Corte de Constitucionalidad para que la Corte de Constitucionalidad le aclare si Gloria Porras tiene antejuicio o no. Yo creo que este es un tema legal. Porque pero no está tan perdido, ¿no? Porque si Gloria Porras ya no es magistrada y no ha tomado posesión, no tiene antejuicio. No tiene. Y pierde base y de Matabela, tampoco tiene antejuicio. Entonces, ¿qué están haciendo en esa comisión? Sí tiene antejuicio de Matabela porque él está ahorita fungiendo como magistrado hasta que se termine el trámite de impugnaciones de Gloria Porras. O sea, entra Gloria Porras, sale Matabela. Si Gloria Porras no entra, que se queda Matabela. Bueno, ahí está.